Namaste, maestro. Maestro, usted ha dedicado gran parte de su vida a enseñarle a las demás personas la importancia que tiene Dios y lo necesario que es darle un lugar en nuestras vidas. Eh, y yo le preguntaría a usted, maestro, ¿usted personalmente cree en Dios? ¿Por qué cree en Dios? Como tú bien dices, yo he pasado parte de mi vida, yo no diría que en esa búsqueda, sino en esa preparación, de alguna manera, de, de poder tener una concepción de Dios que le sea útil a muchas personas. Y sí, sí creo en Dios definitivamente, pero a lo mejor no creo en Dios que mucha gente cree. Dios, a mí no me gusta plantear la existencia de Dios con los clichés de siempre. Dios existe porque sí, Dios existe porque siempre tiene que haber algo mayor a nosotros, o Dios existe porque la historia nos plantea o las religiones nos plantean eso. Dios existe porque es indispensable que exista. Dios es necesario que exista para poder justificar nuestra propia existencia. Cuando nosotros vivimos y nosotros empezamos a ver todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y voy a hablar como místico, todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y no le encontramos una razón del por qué pasan ciertas cosas o por qué ciertas cosas son de esta forma y no son de esta forma, uno puede comenzar a buscar razones de forma aislada. Esto pasó por esto, esta otra cosa dejó de pasar por esto, tales cosas sucedieron por cualquier otro motivo. Pero cuando uno ve a nivel místico, cuando uno ve por qué suceden las cosas, por qué el universo se mueve de esa forma, hablo como el universo como un concepto genérico, por qué todo se mueve de una forma dada, por qué dejan de suceder o suceden las otras cosas, uno puede llegar a comprender una sola razón que es inherente a todo lo que sucede. Cuando uno empieza a estudiar como místico el por qué suceden las cosas, simplemente por decir un ejemplo, o por decir uno de los aspectos, ¿por qué suceden las cosas? No hay múltiples razones por las cuales las cosas suceden. En realidad, todo ocurre por un gran concepto, a lo mejor de leyes universales, que engloba lo que se conoce a nivel místico como la conciencia de Dios. Dios viene el Dios entendido desde la parte mística, Dios viene a explicar todo, absolutamente todo lo que ocurre en el universo. De ahí viene la máxima, vuelvo a repetir la palabra, la máxima mística, de que Dios es todo lo que existe, Dios está en todo lo que existe, porque en realidad Dios lo maneja todo, lo explica todo, le da sentido a todo. Cuando cualquier persona empieza una búsqueda sincera de tratar de entender nuestra existencia, al final va a tener que creer en Dios. Pero no un Dios como una persona, no un Dios como un evento histórico, no un Dios solo como una religión, sino un Dios como un concepto que está inherente, que es inherente a todo, que está presente en todo y que lo explica todo. Yo sé que a lo mejor no he dicho absolutamente nada, porque el concepto de Dios a nivel místico es muy abstracto. Pero cuando uno empieza a conocer, a manejar ese concepto abstracto, uno comienza a conocer a Dios. Hay una máxima que algunas religiones manejan, donde se dice que uno nunca es capaz de conocer a Dios o saber lo que piensa Dios. Y eso es totalmente falso, porque Dios sí se llega a conocer. Dios, uno puede llegar a entender por qué esa conciencia, ese Dios permite cosas y no permite cosas. Entonces, cuando uno está en una búsqueda real de darle razón a mi existencia o a la existencia de cualquiera de nosotros, cuando uno comienza esa búsqueda real y empieza a encontrar esa respuesta o esa razón que le da respuesta a todos, ahí encontró a Dios.
Yo creo en Dios porque eso que llamamos Dios desde el punto de vista místico le da respuesta a todo. Cuando uno encuentra a Dios, uno deja de preguntarse cosas, porque Dios le da respuesta a todo. Cuando uno comienza a creer en esa conciencia universal, uno le encuentra sentido a la existencia. Y lo bonito de esta concepción real de Dios es que uno se da cuenta que todas las religiones están en lo cierto. Todas las religiones tienen exactamente el mismo trasfondo de ese Dios conceptualmente místico que uno empieza a manejar. Definitivamente es una necesidad del ser humano entender lo que le pasa y eso que le pasa está simplemente asignado por Dios. Namaste, maestro, gracias.